no está aislada en la comunicación, en el conocimiento, en una crisis que está afectando a miles de familias, de una dictadura que lleva más de 60 años destruyendo a una isla. El presidente Trump encabezará una cumbre en Miami. Sin embargo, no todos fueron convocados. No una cumbre de amigos, sino una cumbre obligatoria. La idea de crear o de recrear un nuevo país blanco. A los latinos en Estados Unidos, Trump lo está perdiendo. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y con Armando Guzmán, corresponsal de Azteca Noticias en Washington, revisamos la agenda que se marca desde la capital estadounidense. Hola Armando, buenos días. ¿Qué tal? ¿Listos para nuestro enlace semanal? Bueno, este es nuestro enlace semanal, pero te voy a decir, toda la semana nos ha dado como para tener un podcast diario y tener un montón de noticias de cada uno de estos días. Lo que hemos tenido que hacer es ir escogiendo entre todo y sacando y eliminando para poder llegar al día de hoy, en el que hay muchas cosas y en el que Cuba vuelve a ser objeto de la atención de nosotros por lo que está ocurriendo ahí. Pero también no solamente eso, sino la reunión del 7 de marzo a la que ha convocado el presidente Donald Trump en Miami. Curiosamente, Miami, Cuba, Latinoamérica están otra vez en el centro de la cuestión norteamericana y en el centro de la atención de la Casa Blanca, Amada. Así es, Armando, y es nuestra tercera semana que hablamos de Cuba y no dejaremos de hablar de ello porque está en el ojo del huracán. Nosotros ahí desde antes el problema del petróleo y ahora es grave, crítico, bien crítico. Pero pienso que es una de enfermedades, lo que provoca la basura. Llevan días cerradas, no hay para nadie. En todos los países hay pobreza, pero Cuba nunca estuvo así. Incluso el turista, el que ha venido a visitarnos y lo ve, llora. Armando, pues hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro querido Rodrigo Lema, que está con nosotros porque está regresando justo ahora de una misión periodística en Cuba. Te voy a decir una de las cuestiones que me llama más la atención, y eso hay que remarcarlo, es el hecho de que podemos filmar libremente en Cuba. Y esto también se debe a que representamos a una empresa mexicana y que México y Cuba mantienen todavía esa situación. Cuba no le da mucho permiso a otros países de filmar y de tener movimiento y de hacer todo lo que hemos podido hacer esta semana, en la que Rodrigo Lerma ha estado tan atareado y haciendo un tan buen trabajo en Cuba, sacándonos una muy buena idea de en dónde estamos. Y lo que tú viste, Rodrigo, lo queremos saber, quiero que lo compartas con nosotros, con la audiencia, porque es de gran interés continental lo que está pasando y lo que tú viste por dentro. Cuéntanos, por favor. Primero, Amada, Armando, muchas gracias por tenerme en este espacio. Sin duda ha sido un esfuerzo muy importante de la sección internacional para poder trasladarnos en una cobertura completa hasta Cuba, específicamente hasta La Habana, y ser testigos en terreno de una crisis sistémica muy grande, una crisis en salud, falta de medicamentos, desabastecimiento, una crisis alimentaria, falta de alimentos en las bodegas, y existe una dolarización parcial de facto donde prácticamente el salario medio estatal no alcanza para nada. A eso se suman los apagones constantes que hemos evidenciado y que hemos presenciado en terreno para poder mostrar la realidad a toda nuestra audiencia mexicana. Una crisis que está afectando a miles de familias y que hoy los ojos del mundo están puestos en Cuba. Así es, Rodrigo, pero tú que entre lo que viste, ya hemos documentado o sido testigos a través de agencias internacionales de la crisis que está pasando Cuba antes de este bloqueo nuevo que puso Estados Unidos. Ya era una situación insostenible para la sociedad, para la comunidad, para los cubanos de a pie. El régimen seguía viviendo en sus privilegios, pero ahora con este recorte de suministro de petróleo, ¿crees que la situación se agrava también para el régimen o solo para el pueblo cubano? Se agrava muchísimo para el régimen, especialmente al momento de contener las protestas. Hemos sido testigos de muchas protestas de los cacerolazos, los apagones constantes, y esto es debido a la falta de alimento.
hemos accedido de forma muy discreta a diferentes bodegas que son estas empresas estatales que proveen alimento a la población general y hemos sido testigos de que estaban prácticamente vacías, Amada. Y el discurso oficial nuevamente habla del bloqueo, del embargo, pero lo cierto es que debemos diferenciar lo que es el bloqueo y lo que es el embargo y cómo esta situación y esta crisis se ha ido agudizando a lo largo de los años y especialmente con las malas prácticas del régimen, de una dictadura que lleva más de 60 años destruyendo a una isla y generando un éxodo migratorio que nos llama muchísimo la atención. Déjame compartirte algunos datos, Amada. El 56% según la institución estatal de electricidad del territorio cubano se ve afectada por los constantes apagones. ¿Qué genera esto? Que no se pueda poder suministrar agua a la población. Entonces tenemos apagones constantes, falta de combustible, poco acceso a poder transportarse y es por eso que hoy se utilizan muchísimo las motos y las bicicletas, falta de alimentos y también falta de medicinas. A eso debemos hablar del éxodo migratorio de los miles de médicos que están abandonando Cuba y el sueño de casi todos los jóvenes cubanos con los que hemos conversado, que es salir de la isla y buscar un mejor futuro. Hay un cansancio de parte de la población, de los jóvenes, de las mismas autoridades con las que hemos hablado muy discretamente, y ellos nos aseguran que esto ya no es sostenible y que esta es una realidad que el mundo ya está evidenciando, que ya la venían anunciando desde un inicio por los fracasos en cuestión del comunismo, pero ahora es más que evidente y está muy ejemplificada especialmente en el sufrimiento de las familias cubanas. Armando. Te voy a decir, una de las cuestiones que más nos llama la atención es con todo esto, hay mucha gente que no ha conocido otro sistema que el que han visto desde que nacieron. Aquellos que se acuerdan de antes de 1959, o ya ni se acuerdan, o ya ni están con nosotros. Entonces, toda la gente que nació 1960 para acá, que me imagino es la mayoría de la gente que ves en la calle, de la gente que se mueve por todas partes, ¿tienen alguna idea de cómo es el mundo exterior, Rodrigo? Muy poca, muy poca. Recordemos que el acceso a la información en Cuba es muy limitado, especialmente con la utilización de los dispositivos móviles o celulares. ¿Por qué? Porque solo existe una empresa que controla toda la comunicación en la isla, que es la empresa de nombre Texa. Es la empresa estatal que provee a los usuarios cierta cantidad mensual de gigas. Y solo para poder comprar algo extra es casi un salario mínimo de un maestro para poder comprarte alrededor de 5 gigas. Y no solo eso, debes utilizar VPN y un sistema de encriptación para poder acceder a ciertos contenidos de información extranjera. TikTok no funciona en la isla, por ejemplo. Ciertas plataformas vinculadas a Meta, como Facebook e Instagram, están siendo limitadas y son pocos los espacios donde la población puede informarse de qué es lo que ocurre afuera, de qué es esta libertad y poder saborear estas nuevas ideas que existen, por supuesto, en el mundo oriental y occidental. Cuba está aislada en la comunicación, en el conocimiento y en todo lado, Armando y Amada, las frases y propaganda en pro del castrismo, en pro del comunismo. Oye, Rodrigo, y nos decía Armando al principio de si los mexicanos como prensa pueden grabar libremente en Cuba, y creo que es un poco limitado también, porque no es tan libre el ejercicio del periodismo tanto a nivel de internacional, de cadenas internacionales como mexicanas y mucho menos cubanos, periodistas cubanos que traten de retratar la realidad y comunicarla. Creo que no es tan fácil. ¿Tú cómo lo viste ejerciendo el periodismo allá? Mire, ejercer el periodismo independiente o ser parte de una estructura comunicacional como la que nosotros pertenecemos, como es TV Azteca, y en honor a la verdad es muy limitada. Prácticamente te arrestan, existen vulneraciones y violaciones a los derechos humanos de los periodistas, vulneraciones y violaciones a los derechos en cuestión a la libertad de expresión. Recientemente hemos visto el arresto de influencers que estaban criticando al régimen castrista. Recientemente hemos visto también vulneraciones constantes a diferentes agencias. Entonces es una tarea muy compleja. Hemos tenido todas las medidas adecuadas para poder generar este contacto con la población de forma
nuevamente muy discreta y disuasiva, especialmente porque nos estaban controlando desde el momento que hemos aplicado la visa. Yo ingreso a Cuba con una visa de turista y inmediatamente me hacen un rastreo de redes sociales y comienzan ya a tenerme los ojos encima durante estos 7 días que hemos estado en terreno documentando toda esta situación. Hay muchos espías, podríamos decir, que son personas militares que te acompañan en prácticamente todo el recorrido, desde falsos guías turísticos que quieren saber con quién hablas, en qué momento hablas, qué es lo que estás hablando, con quiénes te estás comunicando. Entonces hay un control absoluto de los medios de comunicación y recordemos que los pocos medios de comunicación que hay en Cuba son medios estatales financiados por el régimen y por supuesto controlando una verdad a medias. Armando. Te voy a decir, me llama la atención todo lo que escuchamos. Es apasionante porque en realidad es nuevo, es algo que hemos visto, es algo que necesitábamos sentir y ver de alguien de la casa para estar seguros de cómo estaba todo esto dentro. Me pregunto si la gente se da cuenta del papel que México está jugando, del papel que Estados Unidos y que otros países están jugando en cuanto a Cuba y lo que se viene para Cuba, para en sí, para la gente. ¿Y a dónde sienten que ellos van con todo esto? Armando, la población en general de las 27 personas con las que hemos conversado está muy agradecida con México con el envío de ayuda humanitaria. Sin embargo, están conscientes también que esa ayuda humanitaria en cuestión de alimentos y en cuestión de vituallas, especialmente para la higiene personal de los cubanos, no va a llegar a las familias cubanas. Ellos están muy conscientes que la misma situación que pasó con el petróleo venezolano, el régimen y toda la cúpula castrista se va a quedar con gran parte de esto y prácticamente estos días no ha llegado nada a las bodegas del ciudadano cubano que dicen es ayuda humanitaria, pero ellos están conscientes de que hay una corrupción grande en torno a esta ayuda humanitaria, especialmente cuando llega a los puertos cubanos. Pues muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy y sabemos que vamos a tener todos estos reportajes que traes desde Cuba, los vamos a ver en todas las plataformas de Azteca Noticias a partir de hoy, entonces que no se pierdan nuestros amigos este seguimiento que vamos a hacer de Cuba. Armando. Muchas gracias, Rodrigo. Fenomenal trabajo. A ustedes, muchas gracias. En el marco del plan de administración Trump para contrarrestar la influencia de China en América Latina, el presidente Trump encabezará una cumbre en Miami con varios mandatarios de la región. Sin embargo, no todos fueron convocados, incluso algunos que se consideran cercanos a Trump quedaron fuera de la lista. Armando, ¿de qué se trata esta cumbre y quiénes fueron invitados y más importante aún, quiénes no? Entre quienes no tenemos que decir que los tres países muy importantes, México, Brasil y Colombia, se quedaron fuera. Y entonces lo que tú te preguntas es si esta reunión en Miami el próximo 7 de marzo es una forma en la que el presidente Donald Trump está dividiendo y está clasificando a quiénes son sus amigos, quiénes son más amigos que otros. Y la llamada del 7 de marzo así no es una cuestión de integración regional, sino de clasificación geopolítica. Tú estás conmigo, tú vas con lo que yo pienso, tú piensas igual que yo, entonces te admito y te puedo tener aquí. Esta es una forma de dividir y no es una forma fácil, porque esta es una retórica de seguridad y de cooperación. Pero Washington está reactivando todo esto en una esfera de influencia para rechazar a China también. Entonces es un juego complicado al que muchas veces te preguntas si Estados Unidos se da cuenta de las consecuencias que esto puede tener en lo que trabajamos tanto tiempo durante tantos años en la integración latinoamericana, en la que ahora el presidente Donald Trump está pensando simple y sencillamente romperla en pedazos y partirla de acuerdo con las conveniencias de la ideología de cada uno de los países que él quiera ganar. When we found ourselves divided once again by the Iron Curtain, the Free West linked arms with the courageous dissidents struggling against tyranny in the East to defeat Soviet communism. Y se lo dije al presidente Trump. Si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad.
La cumbre que ha convocado el presidente Donald Trump en Miami es de gran importancia y es por eso que nos acompaña el doctor Raúl Hinojosa, profesor en la Universidad de California. Armando va a hacer una entrevista con él, que está ya desde Washington hasta California. Efectivamente, muchas gracias, Amada. Y me da muchísimo gusto recibir al profesor Raúl Hinojosa Ojeda, que es una de las autoridades en cuestiones latinoamericanas en la Universidad de California en Los Ángeles. Y él ha escrito mucho acerca de integración de las Américas, de integración de las comunidades en los Estados Unidos, de las comunidades latinas. Y le agradecemos mucho, profesor, que esté con nosotros. Hay una cuestión con toda esta cumbre a la que el presidente Donald Trump está convocando a los países más de la derecha que hay en el hemisferio. Esto parece ser no una cumbre obligatoria, no una cumbre de amigos, sino una cumbre obligatoria, en la que el lenguaje no es tan diplomático, sino más disciplinario, más de ven aquí y vamos a explicarte lo que quiero que hagas de ahora en adelante. ¿Cómo ve usted esta cumbre y cómo ve usted el hecho de que se haya exceptuado de invitación a México, a Brasil, a Colombia, que son países tan importantes? Bueno, mira, es obviamente parte de una estrategia muy nueva en Estados Unidos. Tenías que regresar al siglo XIX casi para ver un tipo de estrategia imperialista, político, lo que está pasando aquí. Esta es una agenda política con sus aliados de partidos de derecha. Muy claro, no está México, no está Brasil, no es una cumbre de las Américas, es una cumbre de la gente que, como usted dice, Donald Trump puede obligar políticamente a estar aquí y lo está haciendo por todo el mundo. También vimos en esta semana en la cumbre de Múnich, donde hay una agenda política explícitamente de Donald Trump de organizar sus fuerzas de derecha y no nada más organizar las fuerzas políticas, poner una ideología muy clara sobre la mesa, que es una ideología también muy específica de su política de Estados Unidos de movilizar a la gente blanca. Hay que hablar muy claramente. Él está hablando de una política en lo que él dice, un ataque en contra de la civilización blanca en Estados Unidos, con MAGA, en Europa, atacando a los europeos por su política de migración, y en América Latina imponiendo el derecho de Estados Unidos de quitar y poner y movilizar a sus intereses la región, a su agenda política la región. Ahora, doctor Hinojosa, hay algo que me llama la atención. En este discurso pronunciado por el secretario de Estado Marco Rubio en Múnich, él establece y vuelve a dividir al mundo también, hace lo mismo con Europa y hace una reclasificación de países y vuelve a invitar a mucha gente. Y me llamó la atención, él habló de los principios cristianos en 3 ocasiones. Esas 3 ocasiones me llamaron la atención porque Marco Rubio no es cristiano, es católico. Pero me llamó la atención porque estos principios cristianos de los que habla son los principios WASP, los principios White Anglo-Saxon Protestant, que tanto tuvieron que ver en la fundación de Estados Unidos, que tanto tienen que ver en toda esta situación en la que ha habido la idea de crear o de recrear un nuevo país blanco, como usted dice, y en el que hubiera los mismos principios que están plasmados en el proyecto 2025. Entonces, esto pareciera ser no solamente la mano del presidente, sino la mano de muchos conservadores en los Estados Unidos que buscan precisamente este tipo de integración blanca y hacer regresar a lo que era Estados Unidos en los años 1950. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, sí, totalmente. Eso es lo que está planteándose
Y lo interesante es que qué bueno que lo ponen tan claro sobre la mesa, porque lo que está pasando es que está siendo rechazado esta visión de limpiar Estados Unidos por medio de ICE y atacar a gente que no son blancos. La Suprema Corte ya dijo, está bien, si parecen latinos, puedes ir en contra de ellos. ¿Okay? Y también está siendo rechazado en las calles de Estados Unidos y en las urnas. Es claro también que está siendo rechazado políticamente aquí. En el mundo, Europa también está siendo rechazado. La posición de Estados Unidos de imponer esto en Davos era muy claramente criticada profundamente. Y lo interesante va a ser lo siguiente, no hay una base sustentable económicamente ni políticamente de esta idea MAGA, de regresar a los años 50, como dice, cuando Estados Unidos estaba el 50% de la producción manufacturera mundial después de haber destruido Alemania y Japón. Eso no va a pasar. Entonces, es realmente muy preocupante que él sigue y temprano, en 10 meses antes de las elecciones en noviembre, insistiendo en este proyecto político, ahora con una visión regional de organizar fuerzas de él al nivel geopolítico para imponer una estrategia. Y él amenazando con cancelar las elecciones en noviembre. Entonces, estos son actuaciones de una persona que tiene una agenda autoritaria y de dictador. Ahora, ¿se va a poder parar? Eso es otra cosa. Que no es algo a lo que estamos acostumbrados, francamente, en los Estados Unidos. Algo que me llama la atención es que al hacer el llamado de integración en América Latina, la Casa Blanca aquí en Washington ha estado hablando abiertamente de las posibilidades de sociedad con Latinoamérica en varias cosas. El litio en el Cono Sur, el cobre en Chile, el petróleo brasileño y venezolano, la Amazonia, los corredores oceánicos, los puertos Atlántico-Pacífico. Todo esto lo convierten en una pieza vital para el futuro de los Estados Unidos. Entonces, no parece ser solamente el vamos a hacernos amigos, voy a tener un grupo de amigos que piensan como yo, sino que vamos a tener un grupo de amigos que me van a ayudar con todos estos recursos naturales que hay a través del continente y que deben ser muy importantes para la reclasificación que estamos haciendo en el continente. Y entonces así, no estamos forzando a nadie, ni con Marines, ni con barcos, ni con destructores, sino simplemente con una reclasificación en la que estamos haciéndolos ver como algo voluntario, pero en lo que tenemos una visión más allá de solo reunirnos. ¿Concuerda usted con eso? Mire, definitivamente esto no es una sesión social. Esto es parte de una agenda muy clara, imperialista, tipo siglo XIX, donde él piensa de que la política del mundo se maneja por medio de movilizar a sus axis y dentro de un contexto de cadenas productivas, materia prima, América Latina a servicio de Estados Unidos. Entonces, el problema con esto es que ya no es el siglo XIX. Tenemos un siglo XXI donde la realidad es un mundo mucho más integrado, que es absurdo pensar de que América Latina va a cortar sus relaciones con China y con otros países del mundo. Y al contrario, lo que hay que pensar más que nada es que va a haber un gran rebalanzamiento. Es el nuevo libro que estoy haciendo, que habla de que el mundo nunca va a poder ser el siglo XIX, nunca va a poder ser los años 50 de Estados Unidos. Pero lo que hay que tener que hacer es crear unas
coaliciones económicas mucho más globales, pero que es exactamente lo que políticamente está atacando él. Pero la realidad es que no tiene la fuerza de poder reproducir e invertir en la manera como China está invirtiendo en América Latina. Y en vez de tratar de crear una visión más coherente de este siglo XXI, quiere regresar forzosamente a una agenda que ya no tiene sustentamiento económicamente ni políticamente. Le preguntábamos, profesor, sobre las reformas y sobre todo este tipo de situación y de alteración que se hace con este tipo de reuniones. Bueno, de nuevo, la realidad es que no va a tomar muy en serio cualquier cosa que viene de esta cumbre, exactamente por ser un show político más que nada. Yo no veo que aquí va a salir un gran declaración donde van a reformular la economía de la región, no teniendo los países económicamente más importantes de la región, México, Brasil. Entonces, eso es un acto social político de sus aliados políticos de derecha. Es muy claro. Es un intento, yo creo que también hay que reconocer esto, de que por qué América Latina no nada más es los minerales que hablabas, también es los votantes en Estados Unidos de que les preocupan a ellos. Y hoy en día lo que están viendo es que a los latinos en Estados Unidos Trump lo está perdiendo. No, ya no es 2024 donde consiguió una votación histórica del voto latino. Ahora estamos viendo un rechazo latino en contra de Trump por medio de su actividad del lado doméstico de su agenda, su ataque de ICE contra latinos. Y eso no creo que se va a poder rebalancear en base de hacer esta estrategia con América Latina. Al contrario, yo creo que es muy limitada el proyecto político en América Latina para apoyar a Donald Trump y salvarlo de las próximas elecciones en noviembre. Y finalmente, si usted la permite, porque ya que estamos hablando de las próximas elecciones, hay mucha gente que se teme que este gobierno podría inventar algún tipo de crisis nacional, incluso de intervención armada en algún lugar como Irán o en algún otro lugar difícil, para declarar un estado de emergencia y entonces posponer las elecciones intermedias, porque en esas elecciones intermedias se anticipa que los demócratas tendrían la oportunidad de capturar una o las dos cámaras del Congreso. ¿Usted cree que el presidente Donald Trump se atreviera a llegar a una situación en la que él mismo trataría de crear una situación problemática para evitar llegar a las elecciones de medio término en noviembre? Yo no tengo que pensarlo. Él lo está diciendo que es lo que quiere hacer múltiples veces. Y también específicamente, no nada más una guerra externa y una declaración de emergencia global. Él quiere crear una emergencia doméstica. Interesantemente, eso era el proyecto de Minnesota. No nada más de aterrorizar a migrantes aquí, pero crear una reacción para que haya conflicto en las calles, para poder él hacer la declaración de la insurrección doméstica. Y ahí hay un mecanismo posible de emergencia política internamente, que es lo que ha pasado en otras dictaduras. Entonces, esto es muy serio, ya no es simplemente un análisis político histórico que uno puede hacer. Hay una agenda muy claramente definida desde Stephen Miller en la Casa Blanca y muchos otros que están diciendo que eso es externamente e internamente parte de una misma estrategia política y que definitivamente ellos piensan tienen el derecho de poder imponer
esta nueva orden política bajo su visión de derecha y insisto, una visión muy limitada de quién es blanco y dentro de la nueva estrategia de esta administración con su visión hacia el futuro. Pero yo creo que ya estamos viendo como en Minnesota, en muchas otras partes, en Múnich, en Davos, un rechazo a nivel global y al nivel local. Pues le agradezco mucho, le agradecemos mucho, profesor, que haya venido usted con nosotros, que haya querido platicar con todo esto, que se haya tenido que levantar tan temprano para estar aquí con nosotros. Se lo agradecemos mucho y por favor regrese cuando usted guste. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Gracias. Armando, esta cumbre, como nos dijo nuestro invitado, no pretende reunir a toda América Latina, sino a un grupo selecto de mandatarios alineados con la visión de Trump. La ausencia de países clave revela que más que un foro regional, se trata de una estrategia política con aliados específicos. Pero Armando, ¿qué más ves tú en la agenda? Bueno, la agenda viene muy cargada y viene muy pesada, sobre todo porque por primera vez, Amada, estamos escuchando en Washington que la situación con Irán está poniéndose cada vez más seria. Hay negociaciones con los iraníes por parte de Estados Unidos, pero aparentemente no hemos llegado al punto en que Estados Unidos podría estar tranquilo en cuanto a las actividades que se realizan dentro de Irán. ¿Qué quiere decir todo esto? Que podríamos ver acciones militares en contra de Irán muy pronto. Y la atención general de esta ciudad está puesta hacia allá. Esta semana no tenemos aquí a los miembros del Congreso. La semana que entra regresarán, pero mientras el tipo de equipamiento militar que se está haciendo en el Golfo Pérsico es mucho mayor que el de Venezuela, y hay mucha gente que continúa advirtiendo a la administración que lo que ocurrió en Venezuela sería mucho, mucho, mucho más complicado con Irán y que eso podría ser y llevarnos a un conflicto armado que nadie quiere en realidad ver. Pero si las cosas no se arreglan, vamos en esa dirección. Así es, Armando, vamos a seguir con ello, pero es momento de despedirnos, de decirnos adiós. Bueno, te voy a decir, es mucho, hay que agradecerle a todos los amigos que están siguiéndonos y a todos los amigos que nos siguen dando y enviando comentarios. Le voy a decir una aclaración importante, es que nosotros no hablamos mal del presidente Donald Trump. Simple y sencillamente le explicamos y le decimos lo que está haciendo y la forma en la que se interpretan este tipo de acciones. No es que queramos hablar mal del presidente Trump, ni que estemos en contra de él. Entonces, esto es importante, es una aclaración que ustedes deben ver por los comentarios que ustedes nos hacen a veces. Así es, Armando, pues así llegamos al final de este programa y queremos agradecer a toda la comunidad que se ha hecho de Armando la Agenda con Amada, sobre todo en Spotify, porque hemos llegado a ser el programa de los 50 programas más escuchados y más con más influencia del último año, los 50 nuevos podcasts. Estamos ahí nosotros de Armando la Agenda con Amada y pues muchas gracias y no olvides seguirnos en todas las plataformas digitales de Azteca Noticias. Hasta la próxima.